Viví 2 días en una aldea indígena y no llegué a ellos a través de un tour para que me hagan un show. Fui a través de un proyecto de agrofloresta, un proyecto social movimentado principalmente por mujeres que he llegado a admirar un montón y siento que esta es la historia más valiosa que yo tengo para contarte, así que ojalá te des el tiempo para verla. Gracias por estar una vez más acá, disculpen por tenerlos tan abandonados. Si me siguen por mis redes sociales, pues de TikTok e Instagram, sabrán que estoy de viaje. Pero esta historia no quería que pase un día más sin contárselas porque yo siento que es lo más valioso que yo les puedo compartir. Siento que es muy importante también para mí comentarles cómo fue que yo llegué allá. En el año 2025, como los compartí pues todo en internet, todo el año estuve viviendo en Brasil, viajando, haciendo voluntariado, también de turista, como que en todo eso estaba como un poco sin rumbo, como buscando a ver qué cosas me interesan. Y yo en Chile conocí a una persona que es especialista en el cacao, hace ceremonias de cacao, nos conocimos a través de biodanza y ella me habló de Pedra do Sabiá, que es una fazenda que está en Bahía, que hace cacao ceremonial y pues me habló muchas maravillas. Y yo a mediados de año pues fui allá a Bahía justamente a tener un retiro de 4 días de cacao y posteriormente a eso me quedé de voluntaria pues más de un mes en la fazenda. Entonces en esa búsqueda de saber como en qué concentro mi energía, una de las cosas pues que más me llama a mí la atención es el tema de la comida. Yo tengo que ser sincera con ustedes, viajo para comer. Entonces para mí la comida pues empezó a través de todo este mundo gourmet, pero allá en esa inmersión de cacao que yo hice fue como que ellos nos expliquen por qué ese cacao que ellos preparaban era ceremonial. Entonces ahí nos explicaron pues que lo que nosotros consumimos en nuestro día a día, las cosas que vas comprando en el supermercado, realmente tienen poco o nada, muchas veces nada, de el cacao, de esta planta pues base. Entonces ahí me vino mucho entendimiento, realmente mucha conciencia de todo lo que yo le meto a mi cuerpo pues para darme energía. Entonces mucha conciencia también de qué elijo comer. Entonces ahí comencé a ver más los ingredientes, pero no solo eso, sino también de dónde venían esas cosas que yo estaba comiendo. Que por ejemplo la empresa Nestlé, igual vimos un documental que ellos recientemente en este siglo todavía siguen teniendo denuncias por explotación laboral a los trabajadores. Entonces ahí en Pedra do Sabiá el chocolate era orgánico porque se garantizaba que todos los involucrados en todas las fases pues era un cacao que crecía orgánicamente, que tenía también un trato justo con sus trabajadores. Entonces como yo estuve de voluntaria ahí, vi qué significaba esto de pagar justo, de generarles condiciones a los trabajadores que también se beneficien, ¿sabes? No solo el dueño. Entonces ahí empezó un nivel de conciencia pues más profundo dentro mío y ahí yo conocí a Douglas. Y Douglas aquí es uno de los personajes principales de esta historia porque yo lo conocí allá y es la casa donde estoy filmando esto, que estoy al lado del río, entonces discúlpenme si hay un ruido muy fuerte, pero no quiero incomodarles a los demás pues con mi video por 1 hora, ¿no? Y allá ya me estaba haciendo como que mucho ruido todo el tema del monocultivo, todo el tema de la falta de variedad de comida que tenemos en América, siendo tan abundante, y cómo pues a través de esta poca variedad y de todo el sistema que tenemos, pues que viene desde toda la conquista, estamos dañando tanto al planeta. O sea, es que no es una idea hippie, es lo que es. O sea, todas las emisiones del carbono que llevan a que haya tanta alimentación destinada exclusivamente pues para las vacas es lo que al final nos hace mal. Entonces, cuando conozco a Douglas y él comienza a explicarme, y yo escucho por primera vez el término agrofloresta, y me comienza a explicar de cómo pues cuando llegó la invasión portuguesa y española, ellos veían solamente mato, solamente selva, y pareciera pues que no había inteligencia atrás de todo esto y que simplemente, o sea, y es la historia que nos han contado, que simplemente eran como grupos pequeños de tribus, de salvajes, de personas que realmente como no tenían muchos sistemas y tal, pero
Ellos dicen que están a través de la agrofloresta rescatando toda esta sabiduría ancestral de crear un cultivo que se ayuden con la misma naturaleza. Y a ver, me explico un poquito para que me vayan entendiendo, como que hay árboles que son súper altos y que generan frutos y tal, que son como el estrato ascendente, si no me equivoco se llama. Y después puedes plantar abajo otro árbol, otra planta que necesita sombra de esta gigante para poder dar frutos, como por ejemplo el cacao, como por ejemplo el café. Y abajo de esta también puedes plantar otra más pequeñita, pues que necesite un ambiente húmedo que sea propicio para crecer. Entonces ahí me fue explicando pues cómo pueden generar todos estos ecosistemas con la misma inteligencia pues de unas plantas que se necesitan a otras, sin utilizar agrotóxicos, sin utilizar agroquímicos. Entonces a mí ya todo eso pues me fue volando la cabeza, o sea, fue como, tiene toda la lógica del mundo, porque la naturaleza es así, o sea, la naturaleza se necesitan unas plantas con otras. Esa es la inteligencia pues milenaria, o sea, de miles de millones de años, que ha mantenido pues al planeta saludable, no como nosotros los humanos, que solo con el monocultivo pues vamos destruyendo todo. Entonces a mí me hizo un montón de sentido y yo dije, bueno, cuando vaya para el sur, que yo sabía que en algún punto, probablemente un año después, y en realidad fue casi un año después, pues me gustaría ir y conocer todo eso, porque no solo me habló de la manera de cultivar, sino también me habló de las redes de personas que hay por estos lados, que ellos tienen sus redes de agroflorestores que 1 o 2 veces al mes hacen muchiraun. Y muchiraun es que se reúnen pues todas las personas de distintos sitios, van a uno y ese día así a full plantan un montón de cosas, o sea, de lo que una persona que quizás no tiene la capacidad de contratar maquinaria, de contratar trabajadores y tal, pues hacen colectivo y se ayudan entre todos para que ya no sean 2 manos las que trabajan en este sitio, sino que un fin de semana hayan 15 personas, 20 personas pues haciendo todo ese trabajo. Entonces toda esa idea a mí de comunidad, de ayuda, de utilizar la inteligencia de la naturaleza, pues tuvo un impacto muy fuerte en mí, tanto que cuando vine acá, que ahora estoy a 1 hora de Florianópolis, estoy en San Pedro de Alcántara, pues me hizo todo el sentido y me dijo, mira, este fin de semana que vos estás pensando llegar acá, vamos a ir a hacer un muchiraun en una aldea indígena. Entonces yo dije, no, o sea, yo estoy en tiempos perfectos, así que eso fue. Llegué pues un lunes, comencé a conocer como su casa, todos los días siempre llegan unas personas diferentes, entonces si llegaron hasta acá supongo que me van a seguir escuchando, pero solo un pequeñito breve relato. Yo el año pasado cuando estaba en la Amazonía y me di cuenta de toda la destrucción que había y de toda esa injusticia humana que allá lo sentí en carne viva, hay un ejercicio que me encanta hacer que se llama el día perfecto. Lo creó Marta Beck y es simplemente que describas paso a paso cómo te imaginas despertando, con quiénes te imaginas trabajando, qué te imaginas haciendo. Y les juro que yo escribí el tema, todo lo que hice este fin de semana yo ya lo había escrito más o menos así, o sea, me imaginé viajando con un grupo de mujeres pues investigadoras y que estaban desarrollando algo y que estábamos yendo como en una misión a una aldea indígena y yo estaba documentando todo, entonces güey, lo viví toda esta semana, casi me caigo. Toda esta semana pues las estuve conociendo a ellas principalmente porque sí, Tula fue pues el personaje principal que me hizo llegar hasta acá, pero acá ya conocí a, wow, es que las admiro muchísimo. La conocí a Isita, la conocí a Marisa, a Renata, a Duda, como que todas ellas fuimos las que viajamos y de ahí me fueron contando pues todos los proyectos que van teniendo. Uno de esos los pueden encontrar ustedes a través de Instagram como Yurubeba, que son grupos de mujeres que trabajan en el campo, que trabajan con agrofloresta. Entonces pues ahí les pueden dar un montón de información. Y otro proyecto muy interesante que también tienen es el sitio Abrace, que el sitio Abrace, la idea es crear un café de especialidad
que sea producido exclusivamente en Floresta. Entonces, ¿cómo van a llegar a tener pues esta producción de café? Ellas van dando y van plantando, y o sea, es mucho más grande obviamente, pero ellas van dando esos plantines de café a distintos lugares que tienen agrofloresta, para que en un futuro ellos sean sus principales proveedores, que ellos le vendan ese café a ellas. Entonces, wow. O sea, cada proyecto me fue volando la cabeza. Esa red que tienen, que se llama Rebrota, ahí pues mandan mensaje por WhatsApp principalmente y dicen: vamos a hacer un muchiraun en esta aldea, si alguien puede donar pues lo que sea, porque ellos necesitan desde colchones a el proyecto principal, pues árboles fructíferos. También me dijeron que no es solo como cuestiones de comida, sino que también los árboles... ya, bebé. No, lo siento, breve interrupción de la naturaleza. Entonces, ¿cómo es que llegan pues todos estos insumos a esta comunidad? Porque no es por obra y arte de gracia del gobierno y cosas así. Ellos tienen este grupo de personas pues que trabajan con agrofloresta y con estas otras maneras alternativas de vida. Tienen una red que se llama Rebrota, y ahí dicen que tienen como un grupo de WhatsApp con más de 200 personas y pues piden donaciones. Me mencionan que principalmente vienen de pues unas personas que tienen ya como más desarrollado todos estos sistemas, que tienen una escuela de agrofloresta o enseñan en internet o tienen sitios mucho más grandes. Entonces ahí van recolectando todas las mudas de estas plantas. Mudas son pues plantines pequeñitos, que yo me acuerde había como unas cerezas, las principales, guayaba, que nosotros conocemos, pues café. Jurivá, sempre esse grão. Jurivá esse aqui, né? Cafezinho. Ingá. Esse aqui é a bandeira do inverno. Mingos. Mandioca. Esse aqui é o quê? Grumichana. Uma cerejinha. Vermelha, assim, igual uma cereja, mandioca. É a cereja da floresta. Ó, e muita mandioca. Eu tô vendo. Muita mandioca. Habían como unas palmeras que sirven pues para comer el palmito, que no me acuerdo ahorita el nombre. Yuca, como unas batatas, como unas papas, pero que son... se me fue el nombre, pero es como algo que está entre papa y yuca. O sea, tipo muchas plantas. Aquí les voy a dejar los videos. Me encantó ver cómo ellos tenían pues organizado, muy organizado, cómo iba a ser el diseño de todo, porque esta no es su primera visita. Esta ha sido la tercera visita que ellos han hecho en estos últimos 5 años. Entonces es muy lindo para mí, fue muy lindo para mí ver cómo ellos sí se conocían, como que toda esa sabiduría pues que les van pasando a ellos sí está siendo bien utilizada. Y ahora el tema de la comunidad, ¿qué fue lo que ellos me comentaron? Pues en la noche, spoiler alert, en la noche hicimos una fogata y ahí tuve la oportunidad de que Manuel, el señor Manuel, el cacique de esta tribu, de esta comunidad, de esta aldea, me cuente la historia de su comunidad. O sea, porque ahora puede ser que sean entre 100 a 200 personas, pero él me dijo que se estima que eran más de 1 millón antes de la invasión. Obviamente, pues ya sabemos que ellos que toda la invasión europea va desterrando a todas las personas y los va sacando los iba sacando pues del territorio que toda la vida habían vivido. Ahí en el territorio donde yo estaba teniendo como esa noche de escuchar esa historia y de la foguera y de todo el proyecto social que hicimos, dice que ellos los recuperaron porque es una tierra retomada. Me llega a contar la historia de cómo esa comunidad que se llama La Clanó, les voy a dejar aquí el Instagram de la comunidad,
el Instagram de los caciques para que ustedes puedan seguir a ellos y conocer mucha más a profundidad la historia. Pero fue muy impactante saber que en esa región, pequeña región, pues vivían más de 60.000 personas y que ahora estaban reducidas a menos de 100. Entonces a través de todo ese esfuerzo de mujeres, porque él me dice que recuperaron esas tierras a través de las mujeres, que históricamente las mujeres para ellos siempre fueron guerreras, o sea, los guerreros para ellos eran como hombres y mujeres. Las mujeres se cortaban el pelo, como que tienen toda esa historia. Entonces para él es muy significativo que justamente ese territorio pues los recuperaron las mujeres. Entonces desde que los recuperaron, como ella, me parece muy, muy fascinante, o sea, todas esas historias. Ella, la cacique, está en este momento y en la mañana, que fue pues la única mañana que yo pasé ahí, como que desde tempranito, la vi a ella vestida de blanco y todo porque está estudiando para ser dentista. Entonces y no solo eso, sino también es como activista y política. Ella también está como en la política para la protección de pueblos indígenas, y va a Brasilia, y va a congresos, pues para defender todos estos derechos que realmente personas como yo crecimos solamente escuchando la historia del vencedor, ¿no? Entonces ella se llama Nandha, si están interesados este es su Instagram, y ella también como que en la facultad, en todo este mundo, conoce a una persona que esa persona es el conector con Douglas, que Douglas aquí, igual les voy a seguir contando historias que me parecen muy fascinantes, todas las historias de estas personas. Douglas es una persona pues que trabajó muchos años en correo, con vida normal, con muchos hijos y tal, pero antecitos de la pandemia pues decidieron mudar su vida radicalmente, se vinieron al campo y comenzó a meterse mucho en temas de agrofloresta y se comenzó a capacitar y comenzó a hacer como su agrofloresta aquí en casa. Pero después de que vino una invasión de capibara, literal, él se dio cuenta de que eso también era un mensaje para que ese conocimiento pues no se quede solo en él, que él cambió de vida, él, su mujer que es Aisita, que también estuvo como presente, cambiaron radicalmente de vida, dejaron todo ese mundo corporativo y comenzaron a poner todo su foco y su energía en la agrofloresta. Y cuando viene y pasa este desastre para Douglas, fue como un mensaje de, ok, esto no se tiene que quedar solo en ti, sino que hay que repartir todo este conocimiento. Entonces él viaja por todos lados, ahí fue que viajando fue que él fue a Bahía y ahí fue que nos conocimos, para repartir toda esta sabiduría a las personas que quieran como que utilizar su territorio pues de manera más diferente, de manera más coherente y tal. Entonces esa persona intelectual, que no sé el nombre, los presenta a Douglas con la comunidad, y Douglas es la flecha. Douglas es como que la cabeza que va y como que charla, me dicen, con todos ellos, y le dice que lo que él siente que está haciendo es devolver ese conocimiento indígena que ya tenían antes, es solamente que está olvidado, porque algo muy normal que nos pasa a todo el mundo es ver a las personas indígenas y pensar de que ellas nacen sabiendo todo de la naturaleza, nacen sabiendo pues muchas cosas que nosotros no tenemos idea, pero nos olvidamos que todos estos pueblos indígenas fueron desterrados desde hace cientos de años, y que lo normal es que sean personas que solamente están luchando por sobrevivir y no en esa sobrevivencia no tienen desde ya la tierra, no tienen, ya está el conocimiento olvidado, tienen muchas cosas que la misma sociedad pues no les permite, ¿no?, tener. Entonces ahí fue que llegan ese primer territorio que nosotros trabajamos, que es este pequeño espacio que voy a estar poniendo, me imagino, aquí de fondo mientras cuento todo esto. Ellos ya venían como trabajando en esa tierra. Entonces en esto de volver a florestar un terreno, a todo lo que les he ido entendiendo,
no se puede pues directamente plantar un árbol enorme en una tierra que ha sido olvidada. Entonces, como van por capa, o sea, primero van plantando pues caipín limón para generar materia, que la materia es todas las hojas, los ramos, todo lo que sea natural, entonces para que toda esa tierra se vaya fertilizando. Y de ahí pues sacan ese, qué sé yo, el caipín limón, para que ya en ese hueco donde están sacando esa planta puedan poner recién otra como una fructífera o cosas así. Entonces como que van paso a paso trabajando la tierra, que son procesos de años, que yo creo que eso es lo que tanto choca con nosotros, con los humanos, que estamos acostumbrados ya a procesos así ultra rápidos, pero aquí es como vas acelerando los mismos ciclos naturales de la naturaleza, valga la redundancia. Entonces nosotros lo que llegamos fue como que a las 5 de la mañana ya estábamos alistando todas las cosas en el auto, y de ahí fueron como unas 4 horas de viaje hasta llegar, y fue directo llegar y a trabajar. O sea, ellos querían, la comunidad indígena sí o sí quería como que una foto para registrar el momento, estaban muy contentos con el tema del colchón que llevaron y como con cositas así, entonces se sacaron las fotos y de ahí fue directo a trabajar. Entonces fue como ir recolectando toda esa materia que había alrededor, pues todas esas árboles que fueron cortando, toda esa maleza que nosotros lo conocemos como maleza, para dejarlo en línea y que eso sea el abono para esas plantas que estábamos a punto de plantar. Entonces me encantó, me fascinó verlas a las chicas en acción, ya en tierra, en terreno, verlas como pues es toda ingeniería, ¿no? De qué planta va primero, cuál va a ser la que va a ser después, porque esta es estrato alto, entonces después de esa hay que plantar un estrato medio y después de esa un estrato bajo, y como verlas en acción fue así realmente fascinante para mí. Pues yo estuve ahí como... Yo en el momento que llegamos nos saludamos y tal, igual les pedí autorización a los caciques pues para filmar y documentar todo. Les dije que yo trabajo con las redes sociales, entonces igual fascinada de poder documentar, y mis manos pues no solamente sirvieron para agarrar mi celular y estar documentando, que ese no es mucho mi estilo de filmar todo el tiempo, sino para mí es vivirlo. Entonces lo viví pues creando esas líneas de abono, o sea, en todo lo que pues ellos me pedían ayuda yo iba y lo hacía gustosa. Igual me picaron las hormigas, entonces ahí estoy con las marcas de esa lucha que perdí con las hormigas. Y así, sí, ese fue como que fue el día. Ya el momento de la pausa llegó a mediodía, tipo 2 de la tarde más o menos, que nos llamaron para comer. Por suerte una de nosotras, Duda, también se está poniendo toda su energía en el tema de la cocina, de la comida y tal. La mayoría de todos ellos eran obviamente vegetarianos. Yo soy omnívora, para ser sincera, entonces wow. Qué buen banquete. Ese primer día comer comida a leña es maravilloso. Entonces ellos tenían como que una casa secundaria, si no me equivoco tienen como 3 infraestructuras en toda la aldea, que ya es una infraestructura que había porque dice que antiguamente ese territorio era utilizado por la universidad. Entonces fue compartir, fue charlar con todos, fue un placer conocerlos a todos. Y de ahí ya, después de ese almuerzo tan contundente y especial, Dios mío, es que fue un pescado así en estas hojas bananeras, cocido a leña. ¡Wow! Ay, yo que adoro comer, o sea, para mí esos momentos fueron pagados. A mí me pagan como con eso. Y de ahí ya fue una hora más de trabajo después del almuerzo, y de ahí fue armar el campamento, las carpas y todo lo demás. Así ahí en medio igual fue como ir a bañarnos al río, claro que sí, para sacarnos todo ese sudor. Y pues ese fue como el primer día de trabajo, y en la noche fue ese momento tan especial que tuvimos con Manuel,
con el cacique que armamos, nos estaban comiendo los mosquitos, entonces se armó una foguera, una fogata. Y de ahí fue escuchar la historia. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando visité el Museo Musa en Manaos fue leer que antes de la invasión pues eran más de 6, 7, 8 millones de personas que vivían en el Amazonas y que ahora esa cifra con suerte llegaba creo a 1 millón o algo así. Le pregunté, ¿ustedes cuántos fueron antes de esto? Entonces ahí me contó la historia pues de un hombre que vino y fue contratado exclusivamente para exterminar a los indígenas. A él creo que en un juicio le dijeron que había matado como 200 indígenas y al final él dijo que no, que esa era una cifra muy baja, que por lo menos había matado 1000. Entonces ellos estiman pues que en todas esas masacres, por lo menos la primera, mataron 200.000 de sus personas y después como que esa fue la primera fase de el daño que le hicieron a su pueblo. Después era como que comenzaron a dejar vivos a los niños que estaban entre 4 años y 8 años y a los niños pues comenzaron a venderlos como esclavos y a las niñas también, ¿no? También o cosas peores, que todos sabemos cómo funciona el tema de las guerras. Mientras estábamos ahí en la foguera fue el hijo de él, que tendría unos 4 años, 3, 4 años, era así como todo el tiempo trayendo pues palla, todo el tiempo trayendo hojas a la foguera, todo el tiempo trayendo cositas así, entonces fue como que esos momentos de estar en el viaje, de imaginarte cómo fue todo eso, mientras pues tenés ahí a un niño indígena, digamos. Todo esto lo voy a subir, todo ese audio lo puse yo a grabar mi celular mientras él nos estaba contando la historia y lo voy a subir a Spotify, a mi Spotify. Obviamente él está hablando portugués, entonces sería interesante que se pasen por allá a escucharlo, los que entienden. Y al día siguiente nos volvimos tipo 3, 4 de la tarde. Toda la mañana continuamos en el trabajo y a mediodía nuevamente tuvimos como que nuestro almuerzo con ellos, muy rico de nuevo. Y ahí fue ya como más charlar, más saber como qué eran cada persona. Que muchos de ellos pues estaban educándose para ser historiadores, para hacer como que cosas muy interesantes para su pueblo. Fue un poco de mi historia visitando una comunidad indígena. Yo siento que muchas cosas probablemente se me han quedado ahí en el aire. Hay muchas cosas que quizás no me da el tiempo para abarcar, pero sí llegaron hasta acá. Escríbanme en los comentarios qué es lo que más les genera curiosidad de todo esto. Yo con gusto siempre les contesto en mis comentarios de YouTube. Y sí, o sea, atrás de todas estas aventuras, atrás de todos los viajes, a veces hacer solo turismo a mí me hace sentir como que un poco vacío. Un poco vacía el tema de simplemente estar viajando para mostrarles lugares y que aquí se puede tomar y que aquí se puede comer y yo siento que a mí me faltaba como darle mucha más profundidad y este tipo de videos, a pesar de que probablemente vaya a ser uno de los menos vistos de mi canal, siempre te tenés que preguntar, a pesar de que vayas a fracasar, qué es lo que te encantaría hacer. Y a mí hablarles sobre estos temas es sin duda uno de esos motores de mi vida. Por si acaso, la comunidad indígena, las redes de agrofloresta y todo lo que he mencionado aquí en este video siempre están muy interesados en recibir ayuda porque a pesar de que muchos de ellos ya sean personas autosustentables con el tema de la agrofloresta y de todos estos trabajos sociales, todo se hace de manera gratuita. Todo lo que hicimos es simplemente con trabajo voluntario, con personas que estén interesadas en ayudar a crear pues este mundo diferente. Entonces, si tienen tiempo de hacer algún voluntariado, si quieren visitar a alguna aldea indígena, si quieren quizás trabajar con tierra,
Todos estos muchiraon ya les dije que se hacen varias veces al mes. Entonces tengo todos los contactos. Igual ya se los puse aquí en el video, los de Instagram. Así que a todos esos que sientan el llamado pues de entrar en este movimiento, bienvenidos. Nos vemos. Hasta la siguiente aventura. Besitos. Bye.